Sí. El sentido es la respuesta al qué De una vida, de una vocación que tiene que de cualquier modo. El sentido tiene que realmente con la respuesta a tres interrogantes fundamentales de la existencia humana. ¿De dónde venimos? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Hacia dónde vamos? te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. bueno, vos me dicen quién hace el marketing del libro y el pago. Bueno, vamos a ver un tema bastante importante, aunque ustedes no viven así en comunidades como las religiosas en ese sentido, pero evidentemente quieren construir una vida de buena comunicación, de comunidad, y además viven por allí, obviamente en el trabajo, en la parroquia, con otra gente, la dimensión comunitaria. Por lo tanto, este tema es esencial para la vida cristiana, ¿no es cierto? Además de la relación con Dios, la relación entre nosotros es fundamental. Quería felicitarlas por el clima, muy bueno. La exhorto a que sigamos hasta el final. En todo caso, vean las organizadoras, si quieren, mañana después del último tema y antes de la misa, me imagino que será la misa de la mañana. Claro, a lo mejor entre el último tema y la misa, después del último tema, si quieren comenzar un rato para compartir cómo les va en sus lugares, ¿no es cierto? Qué mártires son, ¿no es cierto? Que no la acompañan al obispo y todo eso. Hasta el Santo Tomé se quejan así. Me pareció bastante natural la cosa. Muy bien, bueno. Hay una verdad teológica que empezó a trabajar bastante el Papa Juan Pablo II antes del jubileo, que es la imagen de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Sería la imagen comunitaria. Digamos, nosotros somos imágenes de Dios, pero muchas veces se usó, digamos, la imagen de Jesucristo, pero el Papa, digamos, empezó a subrayar que somos imágenes de un Dios trinitario. Por lo tanto, un razonamiento sumamente simple sería este. Si Dios es comunión de personas en el amor y nosotros somos imágenes de Dios, la comunión en el amor evidentemente es nuestra gran vocación. ¿No es cierto? Por eso cuando nos sentimos solos con una soledad mala, nos sentimos mal. Pues no estamos hechos para la soledad. ¿No? Hay así un momento de soledad como ahora para rezar, pero siempre vemos una soledad para la comunicación. Pero la soledad como incomunicación nos hace sentir mucho mal, muy mal, digamos. Es más, hay teólogos que dicen que el infierno será la soledad y la incomunicación. Imagínate incomunicada para siempre, ¿no? Con la gana de hablar que tiene uno. Ni con Dios ni con los demás. De hecho, entonces, esto yo creo que es lo que más mal hace al hombre, ¿no? Lo que más lo mata. Porque evidentemente ven, estamos hechos para la comunión. Y por eso vamos a decir 2 o 3 palabritas de eso, y después vamos a tratar un tema siguiendo al Padre Sensini, que lo hemos usado seguido mucho. Vamos a hablar un poco de la comunicación. Es cierto que hay mucho de humano, ¿sí? Además del Evangelio. Bueno, el Padre Sensini habla del sentido de pertenencia desde el punto de vista humano. Vamos a hablar del sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Vamos a dar 2 fundamentos digamos, que eran claras nuestra necesidad de comunicación. Él lo dice con términos muy técnicos, ¿no es cierto? Yo lo voy a decir muy simplemente, en todo caso María Bertis me corrige.
cuando éramos un bebito lindo, ¿no es cierto? Y nuestra mamá nos decía mamá, 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 y nos cuidaba. El día que dijimos mamá, por primera vez expresamos nuestra identidad. O sea, dijimos que éramos hijos, pero descubrimos que éramos hijos en relación a otro y recibiendo amor. ¿Ven? Y así descubrimos por primera vez, o expresamos por primera vez nuestra identidad. Al decir mamá por primera vez, ¿no es cierto? Obviamente preparado por los cuidados amorosos, digamos, de una madre, de un padre, por primera vez expresamos, al decir mamá, nuestra identidad. O sea, que éramos hijos. Pero entonces, la primera expresión de nuestra identidad fue en relación con otro y recibiendo amor. Con el tiempo, si nos fuimos hijos únicos, llegó otro, ¿no es cierto? Y ahí descubrimos que ese otro, si éramos el hijo primero, ¿no es cierto?, vino a compartir la fuente que teníamos, ¿no? La misma fuente de recepción de amor, ¿no es cierto? Y a ese que compartía la misma fuente de recepción de amor, le llamamos hermano. Yo tengo una sobrina política que tuvo una hija, ¿no es cierto? Y después, tuve el hijo 6 años después. Y cuando vino el hermanito, la hermana de 6 años, no lo llamaba por su nombre, le decía el otro. Le vino a sacar la curiosidad. Ahí vemos cómo nacemos, ¿no es cierto?, por nuestras inclinaciones egoístas. Bueno, entonces ven, así nace nuestro sentido de pertenencia. Por lo tanto, dicen que el que no, dice el padre Sensini, que el que no tiene sentido de pertenencia, digamos, la falta de sentido de pertenencia en realidad es falta de sentido de identidad. Cuando hay falta de sentido de pertenencia es porque hay una identidad débil. Porque en realidad yo conocí mi identidad perteneciendo a. Bueno, esta es la base humana, ¿ven?, de la fraternidad, nuestro sentido de pertenencia. Después está la base cristiana, que tiene como fundamento ontológico el bautismo, que nos hizo hijos de Dios. Y entonces ahí nace una fraternidad notable, ¿no? De nuevo podríamos admirarnos, porque es de tipo espiritual, pero es más fuerte que los lazos de la carne y de la sangre. La fraternidad cristiana es más fuerte que los lazos de la carne y de la sangre. De hecho, de eso es expresión la vida consagrada, ¿no?, en la iglesia, porque nace un vínculo, ¿no es cierto?, y una comunicación, un entendimiento en Cristo, que puede llegar a ser mucho más profundo que la comunicación, la profundidad de comunicación que tenemos con nuestros familiares de carne y de sangre, más aún si no practican, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no es cierto?, una vez que llegamos a la familia, bien, todo ok, sin demasiado problema, ¿no? Pero una vez que hablamos del tiempo, del fútbol, de algunas cosas así cotidianas, no podemos compartir muchas veces nuestra vivencia cristiana. Nos gustaría, ¿no? Nos gustaría. Y bueno, no podemos porque vemos que no hay ambiente, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hablamos del tiempo, qué sé yo, de lo vecino. Ven entonces, el bautismo es un fundamento ontológico que nos hace profundamente hermanos. Y además crea una comunicación muy profunda entre nosotros,
una fraternidad más fuerte que la carne y la sangre. Entonces, el sentido de pertenencia se expresa en la amistad. ¿Ven? Esto después hay que cultivarlo. Vamos a ver después al final algunas notas de... ya. ¿No es cierto? En la amistad. En saber vivir juntos, o si no, trabajar juntos, rezar juntos, crecer juntos. Lo cual incluso uno hace que se sienta, esto hace que uno se sienta responsable del otro en su crecimiento. No que me preocupe si al otro le va bien, le va más o menos, le va mal. Siento que el otro también se preocupa por mí. Y esa amistad nos hace mucho bien. Por eso el Papa Juan Pablo II, el Nuevo Milenio in Eunte, que dicen que es una carta programática del Papa al empezar el milenio, al modo como fue programática Evangelii Nuntiandi en Pablo VI. Son cartas como muy importantes porque programan como lo esencial de la vida cristiana, y él allí, ¿no es cierto?, habla de la espiritualidad de comunión y distingue espiritualidad de estructuras. Por ejemplo, una parroquia es una estructura de comunión, pero para que haya comunión yo tengo que trabajar la espiritualidad de comunión allí, porque si no puede ser una estructura muerta, ¿no es cierto? Partiendo de lo mejor del párroco, pasando por, ¿no es cierto?, por el obispo, pasando por todas las competencias a veces que en las parroquias y los chismes. ¿No? Uno dice, no, acá está una estructura de comunión, pero falta trabajar la comunión, ¿no es cierto? Entonces, ven, para que una estructura de comunión llegue a ser de verdad, hay que vivir la espiritualidad de comunión. Y por eso dice el Papa, antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales. Y esta espiritualidad de comunión, que está en Nuevo Milenio in Eunte 43, supone 4 notas, ¿no? Yo las digo así muy rápido, muy sencillamente. La primera es ver en el rostro del hermano el rostro trinitario, es decir, el misterio trinitario. Dicho sencillamente, se puede decir así: porque Él es imagen de un Dios Trinidad, tiene tantos deseos de comunión como yo. No tiene tantos deseos de comunicarse y de encontrarse como yo. Lo tenemos como genético eso, porque somos imagen de un Dios trinitario. Entonces esa es la primera nota. Ven una visión de fe sobre el hermano, como imagen de un Dios trinitario, que por lo tanto Él tiene tantos deseos de encuentro como yo. La segunda nota es mirar al otro como uno que me pertenece. Es el sentido de cuerpo, ¿no es cierto? El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, y así. Cuando un miembro sufre, sufren los otros. El sentido de pertenencia se expresa así: ver al otro como uno que me pertenece. Es el sentido del cuerpo. También es darse cuenta que no soy el cuerpo, soy un miembro, ¿no? Eso también. Es decir, necesito un poco del otro, necesito. La otra es, entonces esto supone valorar al hermano, amarlo, descubrir sus necesidades. La otra nota es: el don del hermano es un don para mí, ¿no? Ver un poco cómo dentro de la común vocación cada uno tenemos carismas y capacidades distintas que nos complementan, nos completan. Si el otro sabe pensar, me ayuda a pensar. Si el otro tiene una gran capacidad de comunicación, a lo mejor me ayuda a mí, que soy un poco más tímido. Si el otro tiene una gran capacidad pastoral, puedo aprender. A su vez yo también tengo mi don, que a lo mejor soy más reflexivo, ¿no es cierto? Y bueno, y con esa actitud reflexiva puedo colaborar con el otro. Entonces, el ver el don del hermano
como un don para mí, que me complementa, me completa, ¿no es cierto? Y finalmente da lugar al hermano, es el tema de la comunión y la participación. Significa, ¿no es cierto?, la existencia, digamos, de participación, significa la escucha, ¿no es cierto?, escuchar al otro como un acto de hospitalidad, porque de verdad tiene algo que decirnos, es importante también lo que dice, todos tenemos como parte de verdad, incorporar su carisma, dar lugar, ¿no es cierto?, dar lugar al hermano. A veces en la parroquia esto nos lo dice gráficamente, ¿no es cierto? Hay alguien que ocupa un puesto y parece que, ¿no es cierto?, siempre fue así, siempre tiene que ocupar ese puesto. En general, si no se cambia la mentalidad, es difícil que ingrese alguien en la comunidad. En cambio, qué sé yo, si se da lugar, ¿no es cierto?, que se rotan las responsabilidades, siempre habrá alguien que se podrá incorporar. Por eso termina diciendo el Papa una frase muy fuerte, dice, no nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y de crecimiento. Entonces vamos a ver un poco el tema de la comunicación, que es bastante importante para la comunión, ¿no es cierto?, para el encuentro. Dice el padre Sensini que vivir es comunicarse. Dice que la vida es un matrimonio con la palabra. Con ella caminamos de la mañana a la tarde, algunos más que otros, ¿no es cierto? Aunque la palabra no agota por sí sola el anhelo de comunicación. Vamos a ver también que hay a veces un lenguaje misterioso que hay que descifrar. En el fondo nos comunicamos con todo el cuerpo. El hombre, que es resultado de la comunión de dos seres, está hecho para la comunión y solo se encuentra cuando se comunica. Por eso la comunicación es esencialmente vital. Una descripción que es síntesis de varias dice: la comunicación es un modo de ser y de relacionarse vitalmente con uno mismo, con los demás y con Dios, como emisores o receptores sobre contenidos que son el objeto de la comunicación, de forma distinta según las relaciones interpersonales de los interlocutores, del contexto ambiental y de la situación de cada uno, para conseguir desde una simple información hasta compartir la vida, en distintos tipos de comunicación, desde una simple información a comunicaciones más hondas, mediante las cuales se comparte la vida. Y él da algunas características de este primer tipo de relación, que es la comunicación verbal, ¿no? El primer tipo de comunicación, la comunicación verbal, se hace a través de la palabra pronunciada, ¿cierto? Y dice voluntad de relación y de diálogo. Por eso, una relación que no se alimenta también de palabras puede tener cierta ambigüedad, porque los gestos son ambiguos. Si no se explican a veces, ¿no es cierto? Uno apareció, ¿no es cierto?, con cara de enojado y el otro le dice: ¿qué tenés conmigo? No, si me pisaste el callo, ¿no? O me pisaron el callo, es decir, tenía cara de enojado porque estaba doliendo el pie, pero el otro entendió que estaba enojado con él. Es decir, la palabra explica el gesto y entonces por eso es importante. De hecho, la huelga de palabras de diferentes formas de mudez son tanto más peligrosas y contaminantes para el clima comunitario
cuánto más necesario e importante debería ser el don de la palabra, ¿no es cierto? Los silencios son elocuentes a veces. Ahora, para conseguir, digamos, el objetivo de la comunicación, la palabra que se dice tiene que tener algunas características, tiene que cumplir algunas condiciones, ¿no es cierto? Primero tiene que ser una palabra justa, o sea, para una situación concreta, para la clase de diálogo que se está llevando adelante en esa determinada situación. Por ejemplo, una cosa es un coloquio informal, otra es una reunión de trabajo, otra es una clase, otra es una afirmación autorizada o una simple opinión. O sea, la palabra como que tiene que estar ubicada en el contexto de lo que se está hablando y entonces es una palabra justa. Después también la palabra tiene que ser auténtica, es decir, que exprese algo de la vida interior y que sea comprensible y accesible al otro, ¿no es cierto? En otras palabras, de otra manera, es decir, que quien habla es suya la palabra, se reconozca en ella, ¿no? En este sentido la palabra es auténtica. Cuando yo la hago mía, expreso algo de mi ser. No es una palabra que digo por decir, que no tiene nada que ver conmigo, que no me compromete, ¿no? Por eso, para decir una palabra auténtica en la cual, digamos, me expreso, esa palabra tiene que pasar por el filtro de la conciencia y por el sentido de responsabilidad. Es macana que cuando uno habla espontáneamente lo auténtico, macana. Porque yo puedo decir irresponsablemente una cosa de la cual después me arrepiento y tengo que pedir perdón. Si soy, por ejemplo, impulsivo. ¿Ven? Por eso tengo que tener una cierta responsabilidad de decir una palabra. Es decir, no puedo decir, digamos, lo que me sale, porque a veces lo que me sale es simplemente lo impulsivo, ¿no? Y en ese sentido a veces puedo faltar a la caridad, puedo decir una palabra apurada, que después no fue precisa, no fue pensada, no es responsable. A la comunicación hay que cuidarla. Y si hay que cuidarla, ¿no es cierto? O a la amistad hay que cuidarla, si hay que cuidarla tengo que ser responsable de lo que digo y siempre tiene que ser una palabra que edifique. Porque además, si no, la palabra podría ser como ambigua, fruto del desconocimiento de sí mismo o de la irresponsabilidad del que no quiere comprometerse. Por eso no siempre es fácil decir una palabra auténtica. Pero en todo caso es más o menos simple o más o menos claro, ¿no es cierto? Que antes de decir tengo que reflexionar, tengo que ser responsable de lo que digo y tengo que decir una palabra que edifique. Después tiene que ser verdadera y lo verdadero es distinto que lo sincero, ¿no es cierto? Lo sincero es subjetivo, digo lo que pienso. En cambio, lo verdadero es objetivo, o sea, es en relación a una pauta objetiva. Por ejemplo, para nosotros la pauta objetiva tiene que ser el Evangelio, ¿no? Además de decir, porque si digo lo que siento, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, ¿no es cierto? Soy sincero, pero digo barbaridades, ¿no? En cambio, la palabra, la verdad supone confrontar con lo que se es, con lo que se debería ser de acuerdo al Evangelio y lo que se debería sentir para con el hermano. Por lo tanto, la palabra verdadera podríamos decir que es la palabra evangélica, donde está, además de estar impregnada